Bueno, esperamos que suba, sí. ¿No? Justo tocaron el timbre. Estábamos esperando, vamos ya a empezar, así podemos charlar y compartir este espacio que es la idea del taller, poder pensar algún disparador que nos convoque a pensar todos. Y bueno, este año pensamos como eje de trabajo durante todo el año la cuestión de la transferencia y la contratransferencia. Un poco porque nos parece que es fundamental desde la clínica, desde el psicoanálisis, poder pensar aquello que tiene que ver con todo un concepto que Freud va descubriendo en la clínica y que tiene esta ambigüedad que muchas veces nos resulta como un poco difícil de aprender, ¿no? Esta parte de motor, de herramienta para el trabajo, pero también de obstáculo, ¿no? Entonces, en este transitar es que siempre nos vamos manejando o vamos recorriendo el psicoanálisis, y por eso nos parecía importante poder arrancar el año con este eje, pero también pensándonos a nosotros, ¿no? Porque un poco la propuesta de este taller es pensar en esa transferencia que nos sostiene, ¿no? Nosotros no como ajenos a esa transferencia, sino como parte también, y parte necesaria, ¿no? En estas dos acepciones, en la parte que nos motoriza, que nos estimula, pero que también nos resulta a veces obstáculo. Por eso traje el diccionario para poder pensar fehacientemente y concretamente qué significa transferencia y qué es esto que nos sostiene. Y tomo primero de Valls y después de Laplanche qué es la transferencia. Y José Luis Valls va a decir que la transferencia es un fenómeno observable en la clínica psicoanalítica que tiene una explicación fenomenológica y una metapsicológica. Entonces, vamos a estar como entre estos dos campos, ¿no? El fenomenológico y el metapsicológico durante todo el año. No vamos a trabajar esto hoy en su totalidad, pero sí vamos a empezar a trabajar, o nos interesaba empezar desde más este ámbito fenomenológico, desde este área fenomenológica, y por ahí el metapsicológico dejarlo para otros espacios de seminarios, de otros espacios de encuentro distinto. Valls va a decir que la fenomenológica es la que resulta del traslado del afecto que corresponde a vivencias del pasado en el presente, y en este caso con el psicoanalista. Se viven entonces escenas del pasado o los afectos correspondientes a ellas en las escenas actuales, ¿no? Esto es un poco lo que vamos a tomar para pensar qué tienen que ver estas escenas del pasado, ¿no? ¿Qué es esto que se vuelve presente? ¿Y qué tiene que ver con nosotros, ¿no? Porque ahí es la vuelta que le tenemos que dar. Laplanche lo que nos dice es que la palabra transferencia no es exclusiva del vocabulario psicoanalítico, ¿no? Sabemos que uno tiene transferencias, o a partir del descubrimiento de Freud de la transferencia, que existe cotidianamente en un montón de ámbitos, pero que el psicoanálisis ha tomado, ¿no? esa idea de la transferencia o ese fenómeno que se produce para poder pensarlo, para poder trabajarlo. Dice, en efecto, posee un sentido muy general, parecido al de transporte, pero que implica un desplazamiento de valores, de derechos, de entidades, más que un desplazamiento material de objetos. En un principio, la transferencia para Freud, por lo menos desde un punto de vista teórico, no es más que un caso particular de desplazamiento de afecto de una representación a otra. Si es elegida preferentemente la representación del analista, esto se debe a que constituye una especie de resto diurno siempre a disposición del sujeto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es esta transferencia? Bueno, es un desplazamiento de un objeto a otro, y dentro de la clínica, el ámbito más íntimo que tenemos con el paciente es sobre la persona del analista. Y un poco lo que plantea Freud es que esta persona del analista, como un resto diurno, todavía, sobre todo en un principio de un análisis, carece de características que van a ser propias, ¿no? Sino que esto las va a ir descubriendo el paciente con el transitar. Entonces es como un imán que va a recibir cualquier característica que piense el paciente que tiene, ¿no? Bueno, va haciendo todo un recorrido Laplanche acerca de los diferentes momentos, las diferencias que va teniendo Freud con respecto a la transferencia, ¿no? Porque va
conceptualizando y reconceptualizando el concepto, que tiene que ver más con lo metapsicológico, ¿no? Va a hablar de la repetición. Cuando teoriza acerca del Edipo, va a decir, bueno, se reviven esos clichés amorosos, ¿no? Esas escenas infantiles se reeditan con el analista. Y después, cuando habla de más allá, habla de la compulsión, ¿no? De esto de poner sobre esta persona del analista como buscando esta repetición de aquellos afectos infantiles en este nuevo objeto. Pero todo esto más complejo y más de orden metapsicológico, les decía, lo vamos a ver luego en el seminario. Entonces a mí me surgía la pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto de encontrarnos con una persona y de repente volver a encontrarnos con aquellos objetos de la infancia, mamá, papá, abuelos, tíos, no importa quiénes son, en esa persona, con esto de la transferencia que nos sostiene, ¿no? Y que queremos pensarla desde nosotros. Entonces, vamos a tomar como dos líneas, ¿no? Una que yo voy a traerles brevemente y después va a seguir Laura para después poder hacer como este intercambio y poder pensar juntos que tenemos que ver nosotros, ¿no? Yo lo que voy a traer son algunas experiencias que se fueron dando hace muchos años, ¿no? En la década del 60, y eran las experiencias institucionales, ¿no? Empezamos hablando de las instituciones, las experiencias institucionales. Voy a traer a Giorgio Barenblit, que fue un psicoanalista argentino que trabajó mucho en las cuestiones institucionales. Fue un crítico muy grande de las instituciones psicoanalíticas, ¿no? Él iba a los congresos y presentaba toda su postura, ¿no? De crítica hacia las ideologías y hacia ciertos cerramientos que tenían las instituciones. Y él ha pensado mucho, bueno, ¿cuáles son esos efectos que se dan en las instituciones? No solamente psicoanalíticas. Entonces toma, por ejemplo, en los psiquiátricos, cómo empiezan a haber mejoras en los pacientes, y no únicamente por el tratamiento que se hacía con un profesional psicólogo, sino porque se daban toda una serie de encuentros con otros, entre pacientes, con enfermeros, ¿no? Con un montón de profesionales que estaban a disposición del trabajo de esas personas internadas. Y esto disparó un montón de investigaciones en Inglaterra, en Francia y acá en Argentina. Barenblit, bueno, él se tuvo que exiliar a Brasil, y en Brasil crea una institución donde trabaja justamente el psicoanálisis desde las instituciones. Y más o menos lo que plantean a grandes rasgos tanto los ingleses como los franceses como los argentinos es este fenómeno que se da social, ¿no? Cuando Freud toma en alguno de sus escritos sociales este fenómeno de masa, ¿no? Entonces ellos lo que van a decir es, bueno, cuando Freud habla en psicología de las masas y análisis del yo, ¿qué es lo que une, ¿no? a un grupo ante determinada actividad, sea algo espontáneo o sea organizado? Lo que va a decir es, se ubica, hay un ideal que se ubica en ese ideal a cierta persona, y esto hace de cohesión al grupo, ¿no? Se libidiniza, se arman lazos con los otros, y esto forma un grupo, una masa, y esto va a permitir que ciertas tareas, por ejemplo, puedan desarrollarse, y que el efecto que genera ese grupo o esa masa no es únicamente con el ideal, sino también con los grupos de trabajo, los pares, ¿no? Estos otros que también quedan catectizados y vinculados. Entonces, lo que Barenblit va a decir es que la transferencia, a diferencia del análisis personal, individual, en las instituciones, con este fenómeno de masa, no es bidireccional, ¿no? Del analista con el paciente con el analista, sino que es una transferencia colectiva, ¿no? Y que va a darse a diferentes áreas, en diferentes niveles,
y que tiene que ver por ahí con los pares, ¿no? Por ejemplo, tomando el modelo de la internación del paciente internado junto con sus otros compañeros de salas, de tareas, sino también con esos otros profesionales. No es la misma la transferencia a veces que tienen con el médico, con el psiquiatra, con el psicólogo, que con el enfermero, o con el TO, o con el profe, ¿no? Son diferentes transferencias que se van dando. Y también trae otra transferencia que me parecía también interesante como recalcarla, que es la transferencia con la institución, ¿no? Y no la institución en sí como las paredes, el ámbito, el espacio, sino ese lugar que contiene a toda esta masa, este fenómeno de grupo que se da, sino también con la ideología, ¿no? Lo que comparte o lo que se dio como sedimento de base en la formación de esa institución. Y que entonces muchas veces esa transferencia también es con esa ideología, con estas formas que dieron inicio a esa institución. Lo que él dice es, bueno, esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque este fenómeno de masa o de grupo lo que permite es que muchas veces las tareas se realicen mucho más ágilmente o que estemos todos como de acuerdo rápidamente porque estamos cohesionados en poder sacar adelante una tarea o mejorar. Sí, pero bueno, también muchas veces baja, como dice Freud, la capacidad de pensar, ¿no? Actúa mucho más impulsivamente, hay un fenómeno más pasional, ¿no? Donde para bien nos motiva y nos permite como motorizarnos en pos de la tarea, pero muchas veces puede ser también que nos descontrole un poco, que genere cierto negativismo. Bueno, esto que genera, ¿no? El fenómeno de masa que conocemos, ¿no? Entonces, me parecía que era como interesante pensar cómo la transferencia también fue pensada desde el psicoanálisis más allá del ámbito privado, íntimo, cerrado, entre dos, sino que inclusive desde esta mirada ya freudiana, ¿no? de este artículo de él, bueno, tiene que ver con un constructo colectivo y que todos quedamos atravesados, ¿no? Por eso nos parecía importante poder empezar a pensar, bueno, ¿dónde quedamos nosotros atravesados también por estas transferencias que aunque uno parezca que no, las tiene? Bueno, vos contanos ahora bueno, la otra parte. A ver, un poco en esta misma línea, ¿no? que traía Mercedes de la transferencia institucional y en esto, me quedé pensando en esta cuestión del ideal, ¿no? ¿Qué es lo que ponemos en el ideal? ¿No? Esta cuestión, ¿qué es lo que nos une? Te escuchaba y pensaba en dos cosas. Por una parte, en la transferencia, como tiene esta doble vertiente que vos la mencionaste, ¿no? Por una parte es una herramienta de trabajo, ¿no? Pero en principio la transferencia Freud la descubre como un obstáculo, ¿no? Es un obstáculo, generó un obstáculo en la cura, genera el obstáculo cuando el paciente entra en transferencia, la resistencia toma la transferencia y el paciente deja de asociar libremente y empieza a actuar. También estas transferencias institucionales pueden ser un motor y pueden generar como toda esta cuestión, ¿no? que traía de favorecer y sentir que nos sostiene, pero también cuando no somos conscientes de en qué lugar o qué ponemos en ese ideal, puede ser un obstáculo, ¿no? Digo, muchas veces aparecen ciertas cuestiones dogmáticas, ¿no? Que se ponen en ese lugar de ideal y me parece que ahí es cuando se aplasta, ¿no? Estos ideales que aplastan o estos ideales que marcan un camino a seguir, ¿no? Digo, la vertiente del ideal tiene esta doble vertiente. Por una parte nos marca cierto camino a seguir, pero por otra parte también puede ser eso que nos aplasta y que nos genera ciertas dificultades. Por eso nos parecía, y insistimos en que nos parecía importante empezar a pensar en el año y abrir pensando estas cuestiones transferenciales propias, ¿no? Que nos sostienen y que nos posibilitan, porque nos identificamos. Nosotros como analistas nos vamos identificando, nos identificamos en parte con nuestros analistas, con nuestros supervisores, con profesores, con autores, con teorías, que van formando y van
armando este ideal, pero que también tenemos que tenerlo presente y lo más consciente posible para que no sea un obstáculo, ¿no? Para que sea ese que nos marca ese lugar a seguir, pero que no sea eso que nos aplasta y que nos inhibe en nuestra capacidad de hacer, ¿no? Cuando conversábamos sobre el taller, recuperábamos algo que habían trabajado Dani y Marcela en un taller sobre la soledad del consultorio, ¿no? Entonces, cuando uno está en el consultorio, por ahí a diferencia de cuando está en una institución en donde el trabajo es con otros, en el consultorio en general el trabajo es solitario. Pero no estamos solos. ¿Por qué? Porque hay todas estas transferencias que fuimos construyendo nos sostienen. Tenemos teorías, tenemos estas referencias, ¿no? A autores, a profesores, que nos sostienen y nos acompañan. Es importante que las tengamos presentes. Nosotros, dentro de nuestro rol, tenemos que ser lo más consciente posible de estas transferencias. Cuando, un poco en la misma línea de estas cuestiones institucionales, Winnicott, cuando plantea la cuestión de la transferencia, él dice, bueno, como muchos autores, que la transferencia no es algo exclusivo del vínculo analítico. Lo que él dice es, porque sobre todo en todos los trabajos que él hizo en guerra y posguerra, sobre todo en todos los trabajos de posguerra, que fue mucho el trabajo con la comunidad, trabajaba con maestros, con asistentes sociales, con enfermeras, en donde acompañaba mucho en, bueno, la reconstrucción psíquica, ¿no? Digo, también después de la guerra, en esos tiempos de posguerra. Y él decía, la transferencia está, pero ninguna enfermera, ninguna maestra se va a preocupar si un alumno le dice en vez de seño mamá, o si un enfermo está internado y le dice a la enfermera mamá. Digo, va a poder reírse, va a poder tomarlo, pero no va a tener que hacer nada con eso. En cambio, nosotros, en nuestra posición de analistas, si estamos en el consultorio y un paciente, en vez de nombrarnos, nos nombra como mamá, vamos a tener que hacer algo con eso, ¿no? Con esas transferencias tenemos que hacer algo. Entonces, lo que él dice es, bueno, el analista tiene que poder hacer algo con estas transferencias, las del paciente hacia él, y nosotros creo que por ahí ampliando esta cuestión y tomando estas cuestiones de las transferencias institucionales, creo que también tenemos que hacer algo con esas transferencias que nos sostienen y que cuanto más conscientes las tengamos, menos las vamos a actuar. Digo menos porque nunca uno puede ser consciente del todo, y siempre hay un poquito de actuación en nuestras. La transferencia inevitablemente nos lleva a ciertas cuestiones de actuaciones como la contratransferencia, ¿no? Tenemos que tratar de ser lo más consciente posible, pero hay un montón de cuestiones en donde muchas veces tenemos que entrar para después poder analizarlas, pero si no entramos no lo podemos analizar, ¿no? Y volviendo a Winnicott, cuando él plantea y se pone a pensar en estas cuestiones, él habla de la actitud profesional, ¿no? Porque una de las cuestiones que hablando, ¿no?, de estas transferencias que nos sostienen, ¿sabes? Bueno, ¿qué es lo que implica o qué tiene que ver con estas cuestiones que nos sostienen, en dónde nos podemos nosotros apoyar, ¿no? Y él habla de la construcción de la actitud profesional, en donde uno tiene que poder instaurar algo de esa función analítica, algo de esa capacidad de observación. Así como la observación por el inconsciente, la observación por el paciente, ¿no? La posibilidad de observar, yo digo, observar, de escuchar también, ¿no? Por supuesto, pero hay muchas cosas que escapan a la escucha, porque hay muchas cosas que escapan a la palabra. Entonces, a mí me parece que junto con la escucha, que es algo de lo que se habla mucho y que es súper importante escuchar el discurso del paciente, también tenemos que poder observar ciertas cuestiones porque van más allá de la palabra. Y esta observación también tiene que ser una autoobservación, ¿no? Entonces, esta función analítica o esta actitud profesional también tiene que ver con esta capacidad de observar y de observarse, ¿no? De poder poner en cuestión, insisto, estas transferencias que muchas veces tenemos tan interiorizadas y que forman parte, ¿no?, nuestra, que a veces no somos tan conscientes de eso. En esta misma línea, ya lo hemos hablado por ahí también en algunos otros seminarios, en algunos otros encuentros, el concepto de Green de encuadre interno, ¿no?, que tiene que ver con la internalización de estos preceptos psicoanalíticos, ¿no? La importancia de incorporar
él habla de, bueno, la cuestión de la regla fundamental, ¿no? Esta cuestión de poder incorporar, interiorizar la convicción por la existencia del inconsciente. Y que esto es lo que nos va a permitir poder tener una actitud psicoanalítica, aunque por ahí no estemos en el dispositivo clásico del psicoanálisis. Sobre todo, Irina habla de la diferencia entre el paciente en diván o el paciente cara a cara, ¿no? Cuando habla del psicoanálisis convencional o tradicional, el diván, y el psicoanálisis o la psicoterapia psicoanalítica, que tiene que ver con esa psicoterapia cara a cara. Pero también lo podemos ampliar, porque de hecho el concepto de encuadre interno permitió pensar el psicoanálisis más allá del consultorio también, ¿no? En las instituciones, que hoy hablábamos más temprano de las instituciones, en el trabajo, en otros ámbitos que no solo sean el consultorio. Y él también, retomando, citándolo a Winnicott, él dice, para que un psicoanalista pueda no hacer psicoanálisis, pero siga teniendo una actitud psicoanalítica, ¿no? Porque muchas veces no está haciendo psicoanálisis con un paciente, pero en una escuela tiene una actitud psicoanalítica, pero ahí no está psicoanalizando al paciente, pero la forma de pensar la hacemos desde el psicoanálisis, ¿no? Y me parece que esto es interesante para pensarlo y para sostenerlo, y sobre todo para ser consciente desde dónde observamos y miramos estas cuestiones de... ¿Y cómo podemos hacer extensivo el psicoanálisis, ¿no? Que si no queda muchas veces muy cerrado en esta cuestión del consultorio, y que hay distintos ámbitos de ejercicio y de donde podemos llevar esta actitud psicoanalítica y esta posibilidad de mirar y cuestionar las cuestiones, esto, ¿no? Desde el psicoanálisis y no desde esta cuestión dogmática, ¿no? Me parece que hay algo que creo que desde el GPO y en este tiempo de recorrido, muchas veces hemos tenido como esta cuestión de poder hacer un psicoanálisis que pueda llegar y que cada uno le permita pensar su propia clínica, ¿no? Yo a veces lo he escuchado de algunos colegas donde se habla de la clínica, ¿no? O el psicoanálisis, y cada uno ejerce la clínica y es mi propia clínica. Y seguramente yo trabajando no soy igual que Mercedes, aunque nos podamos vestir en composé, ni que, no, digo, cada uno ejerce su propia clínica atravesado por estas cuestiones que es importante que las pensemos, porque vamos a estar atravesados, pero que cuando no las pensamos, y cuando pensamos que hay un psicoanálisis ideal o hay una clínica ideal, esto nos aplasta, y yo creo que ahí estamos muy lejos de lo que es el psicoanálisis, ¿no? Pero esto es una cuestión personal, pero me parece que cuanto más dogmáticos nos ponemos, menos posibilidades hay para la creación, menos posibilidad hay para trabajar. Inclusive hasta la crítica o el pensar si esto que estoy haciendo realmente funciona o es lo que necesita este paciente o esta situación en este momento, ¿no? Me parece que también estar conectado y no como una repetición de un saber y sin ningún tipo de cuestionar qué es eso que estoy haciendo, ¿no? Me parece que ahí aparece la dogmatización de la tarea, ¿no? Esto de, bueno, esto se hace así, no importa quién venga del otro lado. Y creo que ahí es donde, como dice Laura, se rompen los principios del psicoanálisis, ¿no? Que es pensar en ese sujeto y en ese padecimiento que tiene ese sujeto, bueno, cómo acompañarlo. Yo por eso pensaba, bueno, creo que todos los que estamos acá hoy compartimos o hemos puesto en nuestro ideal, ¿no? En común este descubrimiento del inconsciente, ¿no? Hay algo de lo que se encuentra Freud y que teoriza Freud y que después nada, se da como todo un desarrollo a un montón de otros teóricos, líneas profesionales, pero que todos los que tienen en común es la convicción por el inconsciente. Creo que todos los que estamos acá podemos tener un montón de diferencias, pero nos une esta convicción. El tema es cuando uno piensa inclusive en el inconsciente, seguramente que no todos tenemos exactamente la misma descripción o el mismo concepto, ¿no? Y bueno, por ahí, si todos nos ponemos a hablar de qué piensa cada uno, qué es el inconsciente,
por ahí llegamos a, no sé, nos podemos pelear, podemos discutir, podemos ponernos de acuerdo, podemos hacer un montón de cosas, pero vamos a llegar a conclusiones más o menos ambiguas, ¿no? de ciertos puntos en común y después un montón de diferencias. Lo que por ahí pensábamos era, bueno, tener en claro estas cuestiones. Cuando uno se posiciona, no importa dónde, si es desde qué rol, ¿no? Pero desde el psicoanálisis, en cuáles son esas convicciones que a mí me atraviesan y que tiene que ver con todo, como nos decía Laura, con toda esa trayectoria que uno va haciendo, ¿no? De instituciones, de colegas, de formación, de lectura, de pasillo, de consultorio con otros, que de alguna manera uno va tomando y va armando su propia ideología y que seguramente no va a ser exactamente igual la de todos, pero que nos permitan hablar, ya por lo menos para nosotras hoy es suficiente para ponernos en diálogo, ¿no? Después, las diferencias nos pueden enriquecer, nos pueden encerrar y nos pueden anular en el diálogo. Eso ya dependerá de cada uno. Un poco la propuesta hoy es ponernos a pensar en esto para que no terminemos en estos mandatos superyoicos de que, bueno, esto es el inconsciente, o esto es la clínica, o esto es lo que se debe hacer, y que nos obture en la verdadera escucha de un sujeto, ¿no? Y digo, la verdadera escucha es tratando de como romper esas barreras de prejuicios que todos tenemos, pero que cuanto menos conscientes las tenemos, más difícil es percibirlas y darme cuenta que esto es mi propio atravesamiento, ¿no? Hace un rato hablábamos con Roxana de las cuestiones de diversidad, de género, de discapacidad, y que en esos tópicos hay un montón de prejuicios, que si uno no los tiene claro, seguramente que va a entrar a jugar en algún punto que después va a ser obstáculo. Entonces, en algo como esos temas que es como muy claro y obvio, por ahí es más fácil, o en algún momento hace el obstáculo el otro, ¿no? Que viene y te dice, no, mirá lo que dijiste, o mirá lo que hiciste, pero en la clínica o en otros ámbitos también esto se juega, lo que pasa que no lo tenemos tan claro o tan concientizado, ¿no? Tenemos que hacer como este esfuerzo de entender, por ejemplo, Laura trajo a Winnicott, a Green, bueno, ¿por qué con estos autores? ¿Qué es lo que me une y qué me separa de estos autores? ¿Qué comparto y qué no? ¿No? Esto es un trabajo enorme, pero que es un poco la propuesta de esta lectura crítica hacia los autores, hacia los otros, no de destituir ni desvalorizar, pero sí el poder decir, bueno, a ver, esto que está planteando es coincido, ¿no? ¿Por qué sí, por qué no? Y no tomarlo como ese dogma. Por eso habíamos pensado en esta diferencia entre formación y transmisión, ¿no? ¿Querés? Sí, una cuestión que, y retomando esto que decía Mercedes de la cuestión de lo dogmático, ¿no? Hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el contenido y con esos conceptos que se transmiten y que tenemos que conocerlos y que es importante ponerlos en diálogo, saber con qué conceptos nos sentimos más cómodos, con cuáles no, pero hay ciertas cuestiones como del contenido, ¿no? Pero también pensamos en la forma, ¿no? No solo es la transmisión de ciertos conocimientos teóricos, sino pensamos que también tiene que ver con estas cuestiones de la transmisión de la convicción por el inconsciente, del respeto por el otro, porque muchas veces esos conceptos que están también pensados y también planteados en un libro funcionan como un prejuicio. Y esos conceptos que están muy bien escritos y que pueden describir un montón de fenómenos, si funcionan como un dogma, terminan siendo un prejuicio que nada tienen que ver con esa cuestión psicoanalítica, ¿no? Entonces, muchas veces en la transmisión tiene que ver con la transmisión por la convicción por el inconsciente, por la convicción por el respeto por el otro, por el respeto por las diferencias, y que eso tiene que ver con la forma y no solo con el contenido, ¿no? El contenido teórico podemos estar de acuerdo o no o podemos leerlo en los libros. Hay algo de esa forma que se transmite que va más allá de los libros y que uno la recibe hoy releyendo y armando con distintos
libros y demás, caí en la frase esta de Freud que la citaba Grimm, bueno, ya me hice lío porque voy leyendo, leo un poquito de acá, un poquito de allá, suelo tener en la mesa así como muchos libros, y mi hijo me dice, ay, ¿lees todo eso? No, uno va leyendo, abre y lee, cierto. No me acuerdo quién, pero creo que fue Grimm que lo citaba cuando Freud en Análisis Terminable e Interminable se pregunta cómo hace, ¿no?, ese pobre diablo para aprender, ¿no?, para la función o esta cuestión de convertirse en analista, ¿no? Y que Freud responde, Grimm dice como hasta un poco irónicamente, lo aprende en su propio análisis, ¿no? Pero algo de esta transmisión, que uno lo aprende en el propio análisis, yo creo que hoy, bastantes años después de Análisis Terminable e Interminable, es en el propio análisis, es en la supervisión, es en el encuentro con colegas, es en la pertenencia institucional, es en esos otros lugares en donde uno transmite esta cuestión del contenido teórico que es sumamente importante, pero que también tiene que ver con esa otra forma, ¿no? Con esta otra forma de, insisto, el respeto por las diferencias, por tratar de corrernos todo el tiempo de esos prejuicios. Porque también el inconsciente nos juega malas pasadas y también, como yo les decía, la transferencia es un obstáculo. Muchas veces las teorías también son un obstáculo. Cuando intentamos encajar al paciente en esa teoría que venimos estudiando y el paciente no encaja ahí, ¿no? Entonces, muchas veces las teorías pueden ser un prejuicio. Y es todo un trabajo el que tenemos que hacer una y otra vez para no caer en esas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, un poco pensando en esta diferencia entre los contenidos teóricos, pero también en el contenido y también en la forma, ¿no? Y me parece que hay algo de esto que intentamos por ahí todo el tiempo y tenerlo lo más consciente posible, ¿no? Porque me parece que son esas cuestiones que nos tenemos que, yo digo obligar, pero tenemos que ser conscientes de, bueno, lo estoy transmitiendo bien, hay algo de esto, cómo recibo el comentario de un otro, ¿no? Cómo puedo establecer y correrme de estos prejuicios para que no obturen, porque en el contacto con otros colegas y también en el contacto con los pacientes, ¿no? Si uno escucha solo desde esa cuestión teórica, dejamos de escuchar al paciente, ¿no? Me gustaría escucharlos a ellos ahora. Hablamos mucho seguido y creo que dijimos cosas más disparadoras, ¿no? Para que podamos pensar todos qué les pasa a ustedes también con todas estas transferencias y cuáles son esos obstáculos, cuáles son esas posibilidades, ¿no? Desde ya partimos de la base del título que nos sostiene, ¿no? Entonces hay algo de esto que decía Laura, de la transmisión de la teoría, ¿no? Del encuentro con los otros, de la supervisión del análisis personal que nos sostiene. El tema es que no nos haga obstáculo. Entonces, bueno, por ahí la idea de hoy era también poder pensar entre todos cuáles son esos obstáculos o cuáles son esas formas que aparecen que por ahí estaría bueno debatir o escuchar entre todos para que aquel que no lo pudo pensar lo pueda pensar o repensarlo o escuchar distintas opiniones. A ver, ¿quién tiene ganas de...? Yo sumaría algo. Espera. Mira, ahora tenemos... porque lo estamos grabando, bueno. Para que se escuche bien. Bien. Hay colegas que no pueden estar y también Estamos inclusivos, está muy bien. No, me quedé pensando cuando hablaban, ¿no?, de la transferencia con colegas, con docentes, supervisores, también a veces con pacientes lo que nos enseñan, ¿no? Digo, en esto de las teorías y que se vuelvan aplastantes y dogmáticas, nos perdemos de escuchar cosas, no sé, la otra vez una paciente me dio una descripción de cómo debería ser una pareja, me pareció maravillosa y quedé como... ¿Cuánto me está enseñando? ¿No? Y que a veces si uno se queda solo con la teoría se pierde también de escuchar esas cosas que enriquecen un montón. Sabe, me tenté. Ay, no seas mal. Bueno. Compartía un poco también algo de lo que habíamos hablado cuando comentábamos el título. En realidad lo comentaba desde algo que a mí me viene haciendo ruido y que me parece que en las palabras de las chicas encuentro la manera de transmitirlo, ¿no? Digo, a veces siento, o durante todos estos años he escuchado o he pensado también algunas cuestiones con respecto al imaginario del psicoanalista, ¿no? Digo, de hecho, cuando recibo un paciente por primera vez les pregunto qué saben ellos,
¿Qué se imaginan que es un psicoanalista, ¿no? Y hago el chiste de, porque si te imaginas que es el que está sentado y estás, te habrás dado cuenta que yo no soy así, ¿no? Digo, y abro a esto, pero digo, eso habla mucho de mí en este punto, ¿no? Digo, en esta cuestión de, creo que a lo mejor hay espacios o hemos transitado espacios, o hablo por mí, en los que se nos ha transmitido o en los que lo que yo escuché, venía más desde el dogma, desde lo que se debería hacer, desde cómo se debería ser analista, y nos perdemos todo lo otro, digo, ¿no? Digo, en esto de cuánto obtura, cuánto nos sostiene, porque bueno, es un marco teórico, sí, recontra, pero cuánto nos puede hacer de velo, ¿no? Digo, cuánto nos puede obturar si no podemos observar que hay un paciente diferente cada vez, ¿no? Digo, me parece que en realidad lo digo desde este lugar, algo de lo que dijeron es algo que me ha venido resonando y en la manera en la que ustedes los plantearon hoy, me parece muy piola poder pensar en esto, cuánto de esto nos atraviesa y nos sostiene desde lugares que motorizan y desde lugares que obstaculizan. Si está para allá lo tiro. No, iba a agregar esto nada más, que tampoco es hacer cualquier cosa, ¿no? Porque creo que es obvio, pero vale la pena aclararlo. Claro, tal cual. Sí, yo me acuerdo, digo, en los primeros tiempos, ¿no? Hoy hablábamos del vestir, digo, yo me vestía de psicóloga y me acuerdo que era salir de casa, bueno, no, ¿estoy vestida de psicóloga? No, estoy vestida... Después ya está, uno después ya no necesita vestirse de psicóloga, pero hay un momento en donde uno necesita como ponerse cierto traje, que a veces hasta uno siente que no nos... Sí, que estoy medio disfrazada, que juego, Está bueno después que uno no pierda esa capacidad de jugar, ¿no? Y después se da cuenta que no es necesario vestirse de psicóloga para seguir siendo psicóloga. Pero esto creo que por ahí, esto es lo que... como yo entiendo a Green, ¿no? Cuando habla del encuadre interno, cuando ya ese ser psicóloga lo tiene incorporado y no necesita ponerse un trajecito para vestirse de psicólogo, ¿no? Me acordaba cuando yo recién empecé a trabajar, que trabajábamos en el Obispado de San Justo, de San Justo, y que la gente venía, los pacientes venían porque era de los curas. Y nosotros atendíamos, hace muchos años, estará como 25, en las oficinas de los curas. O sea, esos eran nuestros consultorios. Salían los curas, entrábamos nosotras. Era un mix medio raro, pero la transferencia tenía que ver para los pacientes con que ese espacio era religioso y que era de los curas ahí. Entonces, pareciera ser que a ellos, a las personas que se atendían ahí, como que era el marco, o los sostenía, o les daba ciertas garantías de que los profesionales que estábamos ahí, no sé, algo tendríamos que ver con esa formación religiosa, o que era, esto digo, no como la identificación de lo que pone el paciente en el analista. Para ellos todos éramos católicos, todos éramos religiosos, todos íbamos a misa, bueno, como que circulaba un imaginario de identificaciones que por ahí nada que ver, éramos un grupo muy diverso. Pero, y que algunos estábamos ahí de casualidad, ¿no? Como que la vida te fue llevando y te encontraste ahí. Pero bueno, cómo esa transferencia, tanto de un lado como del otro, sostiene y está bueno. Como que es una base para... Esto lo pensaba en relación al motor, ¿no? Como que para algo que siga funcionando. Bueno, pero esto que vos comentás... esto que vos comentás está bueno porque también el imaginario de la gente por ahí piensa que uno va al psicólogo y es medio como que se confiesa, ¿no? Imagínate esto que vos decías, ¿no? Salían los curas de lo que iba a ser luego el consultorio, ¿no? Digo, apoyaba más todavía, ¿no? Ese imaginario, digo. Sí, yo pensaba también como el contexto también, ¿no? Porque está la cuestión transferencial inconsciente de cada uno, el paciente, bueno, terapeuta, digo terapeuta porque yo soy psicopedagoga, ¿verdad? Pero pensaba también la cuestión del contexto, ¿no? Que en este caso tenía que ver por ahí con lo religioso, pero también con otras situaciones, digo, cuando nosotros trabajamos por ahí, sí, hay otra institución, pero me parece que también el contexto, de hecho hoy empezamos hablando del contexto, digamos, ¿no? A nivel país, a nivel social, imagínate en Bahía Blanca, por ejemplo, ahora, si la terapia, qué sé yo.
La cuestión también si la transferencia va más con la obra social, entonces es más bien las patadas y vos tenés que armar ahí otra cosa, o si es particular, o no, como todo eso también está ahí operando en eso, que nos sostiene y que también hace obstáculos, ¿no? Bueno, y que el paciente que viene derivado por, no sé, yo por ahí recibo un mensaje y me dice, mira, me pasaron tu contacto. Yo por ahí digo, no tengo horarios, te puedo escribir más adelante o te paso con otro colega. No, me quiero atender con vos. No me conocen, no saben ni quién soy. Pero bueno, ahí está la transferencia, ¿no? Alguien que le pasó, esa persona que le pasó ese contacto es porque ahí sí hay como un lazo y eso creo que yo hace mucho tiempo vengo pensando que la transferencia, bueno, obviamente no descubrí nada, es un operador de la cura, ¿no? Y que a veces, más allá de la intervención, desde cualquier línea teórica que se haga, creo que si la transferencia está instalada, hay algo ahí que funciona y motoriza una dirección de una cura. También está el desafío de tolerar ese lugar de supuesto saber, ¿no? Ese semblante que de alguna forma uno tiene que tolerar, pero no identificarse ni creérsela, porque eso es un riesgo tremendo. Y me había quedado pensando en esto de la convicción con respecto al inconsciente, ¿no? Y con esto del cura, ¿no? Que no sea una cuestión de fe o de convencer a alguien, que sea convencerlo de que hay un inconsciente, sino que la convicción más construida de la vivencia, de la experiencia de atravesar un análisis, ¿no? Que eso creo que es una de las, no solo del encuadre internalizado, sino una de las formas en que uno puede armar un posicionamiento para tolerar al otro en toda su diferencia, en toda la incertidumbre que nos genera, porque tenemos que aprender a tolerar la incertidumbre para poder escuchar, si no, puro eco, puro imaginario, ¿no? Mira, esto que estabas diciendo me hizo sentido con lo que decía Roxana recién de, bueno, descubrir la transferencia, bueno, no descubrí nada. Y yo creo que cada uno tiene que ir descubrir esos conceptos que descubrió Freud, pero si uno no los descubre, es como esta cosa del como sí, ¿no? Me pongo y repito la transferencia, la cura es por transferencia. Hasta que uno no lo descubre, creo que eso tiene que ver con la convicción, ¿no? No es convencer a otro, es que uno realmente descubra que hay cuestiones inconscientes, que uno descubra que es la transferencia entonces lo que cura, que uno descubra que estas cuestiones transferencia, ¿no? Como cuando uno descubre esos conceptos, me parece que ahí es cuando hablamos, o por lo menos yo es lo que entiendo de esta interiorización y de este apropiarse de los conceptos. Esto del encuadre interno que decías vos de Grimm. No, me estaba trayendo algo de ella, se lo dije a ella. Hacete cargo de pero la no, porque trabajamos juntos. No, bueno, yo voy a decir otra cosa, no eso. No, pensaba en como dos líneas. Primero en esto de la convicción y del ser psicoanalista y de no serlo. Emi y yo, bueno, Emi psicopedagoga, yo soy fonoaudióloga, terapeuta del lenguaje, no somos psicoanalistas, y que tenemos una profunda convicción en el inconsciente, esto por un lado, y bueno, también ese encuadre y ese ponerse, digamos, vestirse como que tenemos que tener muy claro de que no somos psicoanalistas, pero tenemos esta formación y esta mirada, sí. Y por otro lado, el tema de la transferencia, nosotras trabajamos con niños y niñas y tenemos que tener esta transferencia múltiple, no solo con los niños y las niñas, con los padres y las madres y también con la escuela, que ahí la transferencia institucional, yo no sé, lamento decir que la mayoría de las veces es obstáculo, o viene siendo últimamente obstáculo, porque bueno, se juegan ahí, por un lado se juegan cuestiones institucionales, en donde nosotras solemos encontrar ciertos obstáculos en el trabajo con estos chicos, pero por otro lado también esta cuestión de herencia, ¿no? Porque pasa muchas veces que los chicos van a la escuela a donde iban sus padres y esto tiene que ser así y con el peso, digamos, de ese legado que se tiene que transmitir de manera invariable. Bueno, con esas cuestiones nos la vemos día a día. Perdón que hablé en plural, pero si querés contradecir. Es la transferencia que nos entiende. No, pero hay que atravesar ese momento de eureka en el análisis para construir esa convicción, ¿no? Y la transferencia, ¿conocen el juego del samba? Que a veces que es ese círculo, el samba, a veces la transferencia es como subirse al samba y a veces no es andar en círculos, es muy, muy ajetreado, ¿no? Y requiere estar atento.
Bueno, yo creo que una de las formas de poder ver cómo la transferencia nos convoca o si es motor u obstáculo es poder supervisar, porque en la supervisión uno no elige cualquier paciente para supervisar, en algo nos toca, en algo nos hace pregunta. De hecho, generalmente uno dice, bueno, ¿por qué lo estoy llevando? O sea, que hubo algo ahí que uno no sabe o no sabemos si venimos maniobrando bien, qué cosas obturamos o cómo seguir abriendo y desde dónde venimos escuchando. Entonces, me parece que es importante poder supervisar, sostener periódicamente, porque también es hacernos cargo de nuestras faltas o de, ¿no?, que por dónde vamos, por dónde podemos escuchar lo que nos hace obstáculo. Eso les quiero preguntar si podrían desarrollar un poquito más esa idea de la transferencia como obstáculo. En realidad lo que, como decía Laura, se encuentra Freud primero es el obstáculo, porque él le habla a un paciente que el paciente le devuelve un diálogo, un accionar, un mostrarse que no coincide con su persona, ¿no? Entonces, a ver, esto a mí me ha pasado muchas veces, decir, pero si yo no soy, no sé, la bruja que me está diciendo porque vos me dijiste no sé qué, o yo no soy tan estricta, o no soy tan laxa, no importa, ¿no? Pero hay algo de eso que el paciente te muestra en la cual vos no te reconoces porque no tiene que ver con tu persona, tiene que ver con eso que te está transfiriendo. En esa transferencia, ¿no?, en eso que deposita el paciente de uno, tiene que ver con aquellos objetos. Freud al principio habla de los clichés amorosos, ¿no?, esa forma de vincularse con otro que tiene que ver con las experiencias infantiles, o sea, con esas personas importantes de los primeros momentos de vida y la forma en que fue aprendiendo a vincularse, a amar. Entonces va a encontrar en el analista o va a creer que reencuentra en el analista esa persona que alguna vez tuvo aquel vínculo infantil. En surgen varios problemas. Uno es que no lo recuerda, como, ay, me dijo, no sé, ¿cómo estás? Y me hizo acordar a mi abuelito cuando llegaba. O sea, puede haber algo de eso consciente, pero después lo que descubre Freud es que eso es una repetición en acto, ¿no? Es cuando habla de recordar, repetir, reelaborar, va a decir, es un recordar en acto que se recuerda no conscientemente, sino que se vuelve a vivir como en una actuación. Y entonces eso lo que genera es que la persona no se esté dando cuenta que está haciendo eso, que te está hablando como si fueses el abuelito, el papá, la mamá o la maestra de primer grado. Entonces, como no lo recuerda, motoriza, porque entonces como lo pone en acción, uno lo pesca y dice, pero yo no soy así, ¿a quién le está hablando? Entonces puede empezar a investigar, pero a la vez, como no es consciente, no está dicho, esto hace de tope, porque enseguida el paciente puede decir, no, pero yo no le estaba hablando a mi maestra, te estaba hablando a vos de esta manera. Entonces, todo eso lo que va haciendo es que sea todo el trabajo que hay que ir haciendo para reencontrarlo, porque es lo que, por eso decía, la transferencia no es exclusivamente con el analista, sino que es con cualquiera. Por eso Laura traía esto, bueno, a la enfermera le puede decir mamá o a la maestra que favorece, por ejemplo, la educación, pero a la vez hace de obstáculo, porque bueno, la mamá no enseña, ¿no? La mamá no pone una nota en la prueba. Y sin embargo, bueno, la maestra tiene que reasignarse ese rol, salirse de ese rol, y además va a estar esperando que, bueno, que sea una mamá por ahí muy severa o una mamá que le perdone todo, por ejemplo. El gran obstáculo es que el paciente no tiene conciencia y que lo actúa sobre todo, ¿no? Y que además, como cree reencontrarlo inconscientemente ese vínculo, se va a agarrar para no perderlo, ¿no? Porque si yo me volví a encontrar con, no sé, el amor que sentía cada vez que iba a visitar a mi abuelo, y no lo voy a querer dejar ir, ¿no? Entonces se va a parar ahí, va a decir, esto tiene que perdurar. Entonces, bueno, no, el hecho no es que perdure o no perdure, es que sea consciente de eso. Que en realidad lo que está buscando es encontrarse con su abuelo, no con el analista. O que le está hablando, o se está peleando con tal, no con el analista.
Entonces están esas dos vertientes, porque cuando se puede trabajar y aparece esa develación, puede ser un avance muy importante en la cura. La cuestión de las múltiples transferencias en las infancias, vieron que hablando de discapacidad, ¿no? Hay como mucha gente que trabaja con cómo lo piensan. Sí, bueno, algo en la clínica con niños, con adolescentes, uno está sujeto a esto, a múltiples transferencias, ¿no? Porque es la transferencia con nuestro paciente niño o adolescente, también con los padres. Muchas veces no coinciden. Hay veces que los padres transfieren en nosotros un lugar de saber, a veces son transferencias competitivas, en donde yo recuerdo una vuelta una madre que siempre lo cuento porque fue como, me dijo, ¿y yo te pago a vos para jugar con mi hijo? Sí, bueno, está bien, no me pagues, jugá vos si querés. Y yo me quedé, pero digo, muchas veces entran transferencias de rivalidad, que no es la misma que tenemos con nuestros pacientes, y hay que poder lidiar con esas transferencias. Pero me contó, no sé, mi hijo que hablaron de tal cosa, yo también le digo lo mismo. Y bueno. Bueno, entonces muchas veces aparecen estas transferencias o con las escuelas o con los maestros o con otros profesionales, ¿no? Entonces uno tiene que lidiar con esas distintas transferencias y me parece que a veces lo interesante es poder pensar en qué lugar nos ponen, ¿no? Y que a veces, por ahí la cuestión de la transferencia es como no es conmigo en particular, no es conmigo Laura, sino es con ese lugar, un poco es conmigo porque soy yo la que encarna y en este momento estoy diciendo, tampoco hay que esquivar todo el tiempo las balas, a veces nos tenemos que hacer cargo, pero nos usan como un medium, ¿no? Somos como, en este momento, así como yo me he visto de psicóloga, hay veces que con un paciente me viste de mamá, y yo tengo que ver, bueno, hasta dónde hablo desde el lugar de mamá, hasta dónde me corro, ¿no? Esto, me parece que las cuestiones transferenciales es importante tenerlas presentes, porque a veces uno tiene que entrar en parte en la transferencia. Y a veces si nos ponen en ese lugar de mamá, y a veces uno lo juega un poquito para después poder correrse y poder interpretarlo, pero hay veces que nos ponen como mamá o como la directora o en ese lugar sacrificial, súper yoico, ¿no? El paciente que viene y dice, ay, estoy para que me mates, Laura, me mandé, retame. Y uno tiene ganas de retarlo y dice, no lo voy a retar. Pero nos ponen transferencialmente en ese lugar y por eso yo digo como este esfuerzo de hacer consciente eso, ¿no? Y si nos ponen en ese lugar de super yo, bueno, si hablamos desde ese lugar o estamos en ese lugar, tenemos que ser conscientes porque todo lo que digamos va a ser escuchado desde ese lugar, ¿no? Lo mismo cuando un paciente viene y dice, ay, hice lo que me dijiste. Yo dije, ay, ¿qué le dije? ¿No? Y uno tiembla porque no sabemos qué tomaron. Hoy me vas a felicitar. Estaba pensando, hoy te vas a poner re contenta. 10 me sacrifican. A ver. Yo creo que, bueno, también no descubrí la pólvora, ¿no? Digo, pero mi apropiación de ese concepto es, creo que cuando uno es más consciente de esas cuestiones, tiene más posibilidades de acción, ¿no? La transferencia es inevitable en el consultorio, es inevitable en la vida en general, pero cuando más conscientes de eso somos, tenemos más posibilidad de acción para ver, bueno, cómo lo hablo, cómo lo digo, porque si estoy en un lugar y estoy recibiendo una transferencia super yo y que me están poniendo en ese lugar de super yo para felicitar o para castigar, bueno, a veces uno puede hablar desde ahí para suavizar, quizás un super yo muy, muy sádico, muy feroz, a veces tenemos que corrernos, digo, estas son por ahí las decisiones técnicas, ¿no? Que uno ve en qué momento hago uso y en qué momento lo interpreto, lo hago consciente, ¿no? Pero... Me parece, me quedé pensando en algo que surgió una vez en un grupo de supervisión con unos colegas, que se hablaba de la importancia de esto en relación al obstáculo para, desde el lado del analista, no actuar esa transferencia, especialmente por ahí, no sé, un adolescente, en ese caso era una viñeta de un adolescente que se enojaba, y se enojaba con el analista y le decía, no, porque por tu culpa, pero el analista se angustió y como que le pidió perdón, pero ahí estaba como la persona, no estaba el analista. O sea, ahí se había perdido esa situación. Bueno, por eso se trajo ese caso para trabajar sobre esto, ¿no? Como ahí tenés un obstáculo, porque ese adolescente quedó como
perdido, metido ahí en una situación que era como que realmente estaba en su casa con la madre y se estaba peleando. Estaba complejo. Bueno, eso nomás. Quizás desde esto que decís, Laura, tener en cuenta o tratar de ir ubicando en qué lugar nos están poniendo, digamos, qué lugar estamos representando para ver si nos corremos o no, pero a alguien nos pusieron a representar. Y para eso también pensaba lo que decías antes en relación a no solo a la supervisión, sino al propio análisis, ¿no? Porque para poder hacer esa pregunta yo primero necesito, tener trabajado eso, que en este caso lo angustió tanto al analista, ¿no? Porque si no lo puedo ver, fácilmente voy a entrar en esa escena que trae el paciente, ¿no? Entonces ahí me parece, porque yo me preguntaba mientras hablaban, bueno, el obstáculo para el analista, ¿no? ¿Cuándo se nos hace a nosotros un obstáculo? ¿En qué situación, no? Esos puntos oscuros, digamos, que son difíciles de sortear. Yo me imagino como en la escena todo el tiempo como estar ahí como en un movimiento, viendo cómo hacemos, ¿no? De qué manera vamos ubicándonos para ir sorteando eso que el paciente pone en lo transferencial. También ahí está el gran desafío de cómo motorizar la contratransferencia, cómo registrarla, cómo sacarla a trabajar. Es muy complejo, pero es sumamente enriquecedor cuando uno empieza a meterse más en ese mundo de la contratransferencia, que es apasionante y sumamente difícil. Se me viene la frase de Winnicott, mantenerse vivo, ¿no? Claro. Mantenerse vivo, sano y despierto. Bueno, mantenerse vivo. Sí, porque además yo pensaba, los pacientes nos transfieren, ¿no? Y nos vienen a hablar y nos dicen un montón de cosas, pero uno también tiene transferencia con cada paciente, ¿no? Y que hay pacientes que nos gusta más que venga y hay pacientes que decimos, ay, no, ya son las 5, ¿no? Y que esto nos pasa a todos y en todos los ámbitos, ¿no? Porque ustedes decían, bueno, nosotras no somos psicoanalistas. En realidad no son psicólogas. Tienen otra profesión, abordan al sujeto desde otra problemática, pero yo creo que el psicoanálisis va mucho más allá de la terapéutica, ¿no? De cómo se ejerce como terapia. También es un método de investigación, ¿no? Toda una posición con respecto al sujeto. Entonces, bueno, desde ahí yo creo que uno puede tomar todas estas ideas que propone el psicoanálisis para entender al otro desde un lugar totalmente distinto, ¿no? Y entonces ahí también está la transferencia. Bueno, cómo ustedes lo entienden y cómo se vinculan, van a tener que ver con esas transferencias que ustedes tengan, como tenemos todos, ¿no? Desde la formación, las transmisiones, los análisis personales, las convicciones, pero que también uno tiene que entender, bueno, ¿qué me pasa a mí con todo esto? ¿No? Y que por lo general nos damos cuenta cuando entramos medio en crisis, porque es esto, ay, llega este paciente, ya no sé, me toca ir a hablar con esta escuela, ¿no? Como todas estas cuestiones que muchas veces, sobre todo yo me quedé pensando en esto de las transferencias múltiples y las escuelas o las instituciones que también son como más fáciles las que puedan recibir toda esa carga negativa, ¿no? Y hostil, que también tiene la transferencia, porque los vínculos tienen ambas caras. Entonces, bueno, a veces alguien de todos esos integrantes que trabajan con, no sé, un niño, es donde queda depositada esa hostilidad y bueno, a veces hay que hacerse cargo, a veces hay que ponerla a trabajar, a veces hay que cuestionarla, pero que lo que permite esa diversidad es que se vayan focalizando en diferentes ámbitos, ¿no? Sí, pensando, o retomando esto mismo que estaban diciendo, ¿no? Creo que ahí es cuando el obstáculo se transforma en motor, ¿no? Porque
primero Freud se encontró con el obstáculo de la transferencia y después hizo de eso un instrumento, ¿no? Y digo, me parece que este es como el gran hallazgo de Freud, de ir sorteando obstáculos, por eso él dice que el análisis avanza venciendo resistencias, ¿no? Es frente a los obstáculos que se va generando este motor y que algo de eso se puede poner a trabajar, ¿no? Hay algo de cuando la resistencia toma la transferencia, en ese mismo contenido resistencial también está el contenido de lo resistido, ¿no? Entonces, si uno puede trabajar con esa cuestión, lo mismo que con la contratransferencia, cuando yo digo esto, bueno, muchas veces uno tiene que entrar en la transferencia, por ahí hacerse cargo de estos aspectos hostiles y desde ahí poder interpretarlos o poder trabajarlos o poder hacer algo de eso, ¿no? Hay veces que uno queda atrapado por cuestiones contratransferenciales y bueno, y después el recuperarse de eso muchas veces genera un gran avance en ese análisis, porque pudo percibir o recibir muchas veces cuestiones que no se transmiten por la palabra, sino que van más allá de la palabra, ¿no? Esta comunicación de inconsciente-inconsciente que decía Freud, o las identificaciones proyectivas más dentro de la línea de otros autores, ¿no? Que hablan de esas identificaciones proyectivas, que uno las recibe y algo tiene que hacer con eso. Pero muchas veces en un principio es un obstáculo, porque nos quedamos, o nos agarró letargo y nos dormimos, o nos generó malestar, o nos enojamos con el paciente, y después de poder analizar eso generó un motor y un avance en el análisis. Ya estamos en hora. Eso si querés decir. Ya estamos en hora. Yo me transferí. Sí, ya empezamos un poquito más tarde, la idea era no terminar mucho más tarde de las 6:30. Una de las cuestiones que queríamos también como transmitir este año, y por eso nos pareció interesante empezar pensando en la transferencia institucional, es algo bueno que muchos, seguramente ustedes ya saben, que el GPO está creciendo, que queremos que crezca cada vez más, que este año se abrieron las membresías y las suscripciones, así que Si alguien tiene alguna duda, ¿no? Bueno, eso es para grabar, no tiene mucho sentido. No, si quieren lo que podemos hacer ahora es, si alguien tiene alguna duda o alguien quiere charlar particularmente con algo de las membresías, poder contarlo, ¿no? Porque así el que se quiera ir. Se puede ir. Sí, a ver, yo por ahí como para cerrar y para que quede grabado también, en esta cuestión de que queremos que el GBO sea este lugar de encuentro en donde, que en donde no circule esta cuestión dogmática. Es algo que tenemos que trabajar y que creo que como grupo venimos trabajando para librarnos de estas cuestiones del prejuicio que en todos nosotros está y que podemos, no todo es tan maravilloso en los grupos. Está bueno, a mí me parece que está bueno el encuentro con otros y el trabajo con otros, aunque genere sus dificultades. Así que un poco el abrir el año tenía que ver con abrir las puertas también para generar este espacio de encuentro en el oeste, también virtual, porque tenemos también algunos colegas que no están cerca y que quieren sumarse, y está bueno poder abrir las puertas. No sé si alguien quiere decir algo, alguna pregunta como para cerrar ya el taller. No sé si quedó algún comentario o algo que... ¿No? No, me parece que estuvo muy interesante porque uno se queda, un poco creo que decías vos, esto de redescubrir muchas veces, ¿no? Y yo pensaba esto de también dejarme sorprender, ¿no? Digo, hablo por mí, de decir, qué bueno, puedo ver esto de la clínica, lo veo plasmado en algún texto, ¿no? Digo, sin ser dogmático, pero que algún texto también me deje sorprender, porque si no es como que entramos en algo mecánico, ¿no? Digo, sí, esto lo dice en la página tal. Yo escucho muchos que dicen, sí, porque el tomo tal, página tal, dice tal, y es como medio mecánico, ¿no? Digo, está bueno que también me sorprenda, ¿no? Porque creo que ahí está un poco este tema de la profesión y, bueno, de que nos guste, ¿no? Del seguir jugando, ¿no? De no perder la capacidad de jugar. Tal cual, que uno la pierde cuando tiene que crecer, ¿no? Te dice como que no puede jugar más. Bueno, pero
hay algo y ahí traigo otro autor y te digo la página y todo, no, no mentira, pero sí Rodulfo habla de la importancia de que en el trabajo haya algo del juego, ¿no? Que el juego de la infancia se continúe en el trabajo del adulto, ¿no? Que algo del trabajo del adulto recupere ese juego de la infancia, y me parece que esto es súper interesante para que nuestro trabajo no sea tan rutinario, recuperar o no perder más que recuperar, o recuperar y no perder esa capacidad de juego, ¿no? Bueno. Gracias.